Buenas tardes, hermanos y amigos. Hoy me gustaría hablar del crecimiento espiritual. Vamos a ir a 2 de Pedro 3:18 y vamos a dar lectura a este versículo que dice así: Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es necesario enfatizar la importancia del crecimiento espiritual, porque es un mandamiento por el cual Pedro expresa su importancia. Muchos no crecen y se quedan raquíticos y fácilmente son arrastrados por el error y las dificultades de la vida. Este estudio tiene como objetivo despertar el interés del cristiano para que se esfuerce en lograr un crecimiento espiritual, el cual es de suma importancia para correr la carrera hacia la vida eterna. Dice 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58, Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo se obtiene este crecimiento espiritual? Bueno, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 de Pedro 2, 1 y 2. Tiene que haber un buen deseo, un buen apetito por esa leche espiritual, como bien dice el versículo 2 de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tiene que haber un buen deseo. Estamos observando cómo se obtiene ese crecimiento espiritual. Tiene que haber un buen deseo, buen apetito por esa leche espiritual, apartando tiempo para la lectura y la meditación. Es muy importante que cada cristiano pueda apartar ese tiempo en la meditación y en la lectura y también en la oración. Vamos a ir a 1 de Timoteo 4:13. Pablo le exhortaba a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. El crecimiento espiritual. El objetivo de crecer en el espíritu, espiritualmente, nos hace sabios para la salvación. Podríamos ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, y podríamos dar lectura al versículo 15, pero también vamos a leer hasta el 17. 1 de Timoteo 3, vamos a enfatizar el versículo 15, pero también vamos a leer el 16 y el 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, el objetivo del crecimiento espiritual es que nos hace sabios para la salvación. Y Dios lo demanda, mis queridos hermanos y hermanas. Dios lo demanda. Dice Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24.
Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Para tener aprobación de Dios y usar bien su palabra, debe ser el estudio, el crecimiento, el objetivo de ese crecimiento espiritual. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, que nos dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Es decir, el objetivo de ese crecimiento espiritual es para tener aprobación de Dios y usar bien su palabra. Y también para el beneficio de nuestra salvación y defensa de la doctrina. 1 de Timoteo 4, 16 dice así la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué buen consejo, ¿verdad?, le está dando el apóstol Pablo aquí a Timoteo. Es decir, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué responsabilidad tiene aquel que predica la palabra del Señor? El crecimiento espiritual, su propósito, para no ser engañados por el error, ni ser como niños fluctuantes. Eso lo podíamos ver en Efesios capítulo 4, del 14 al 16. Dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estamos viendo el propósito de desarrollar ese crecimiento espiritual en nuestras vidas. Es decir, hemos visto en estos versículos, para no ser engañados por el error ni ser como niños fluctuantes. También es el propósito de ese crecimiento espiritual para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2, versículo 21. Dice así la palabra del Señor: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El propósito también debe ser defender la verdad del Evangelio. Podemos ir a Judas, versículo 3. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y también para librarnos del pecado. Eso lo podemos ver en Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice así la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32 también le vamos a dar lectura.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, ¿para qué es el crecimiento espiritual? Hemos visto que debe ser como se obtiene, es decir, a través de verdad, de inquirir, a través de estudiar, a través de escudriñar la Escritura, la palabra del Señor, con meditación, con estudio, con oración. Su objetivo, el objetivo de crecer espiritualmente, su propósito, ¿verdad? Y ahora vamos a ver también, es una coraza contra el enemigo, para poder vencer al maligno. Vamos a ir a Efesios, capítulo 6, los versículos del 10 al 17. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí vemos, ¿verdad?, esa armadura que Dios diseñó para que cada cristiano, cada cristiana pueda ponérsela día tras día para poder vencer todos los obstáculos que vienen a nuestras vidas espirituales. Es arma de defensa, como vemos en el versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos ayuda en las dificultades y aflicciones. Juan 16, 33. Dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros también, los cristianos podemos vencer al mundo. Pero para eso, mi querido hermano y amigo, debemos confiar en Dios, recibir su ayuda para salir victorioso de esas dificultades y aflicciones. Para concluir, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En él están las riquezas de la vida eterna y la esperanza de la gloria, como bien dice Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hoy usted puede adquirir el conocimiento de la vida eterna y la esperanza de la gloria que Cristo ofrece. Ven usted a Dios, acepta su palabra, cree en Jesucristo, crece. Debemos de crecer continuamente en el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Creador, para ser aprobados por Él, para que podamos beneficiarnos de la grandeza de su palabra. Y pidamos a Dios que nos dé también esa sabiduría para saber aplicar bien ese crecimiento
espiritual que adquirimos a través de leer, a través de meditar, a través de estudiar la palabra del Señor. Le hago una invitación, mis queridos hermanos y amigos, en estas palabras de Isaías 55. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos, y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y dice el versículo 6 y 7 de este mismo capítulo de Isaías 55. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muchísimas gracias por vuestra atención y le pido a Dios de todo mi corazón que os conceda un hermoso y bendecido día. Muchas gracias. Saludos.